Es decir, estamos estudiando la función que el Señor Jesús está realizando hoy en los cielos por su pueblo amado, por los suyos que Él ha rescatado. Entonces, ese es el tema que hemos estado siguiendo todo este tiempo. Entonces, les invito a seguir considerando el tema. Vamos a estudiar esta mañana. Y hemos titulado el título de la siguiente manera: Cristo ha asegurado para los que confían en Él el acceso al lugar santísimo donde Él mismo está. El lugar santísimo era el lugar de la presencia de Dios. Cuando estaba el tabernáculo aquí en la tierra, el tabernáculo se dividía en dos salas. La primera sala era el lugar santo, donde oficiaban los sacerdotes, pero en la segunda sala era el lugar santísimo, lugar en que el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar allí, y no sin sangre. En el día de Yom Kippur, en el día del perdón, el sumo sacerdote podía entrar a esta sala llamada el lugar santísimo, lugar donde estaba la gloria de Dios. En ese lugar había un objeto llamado el arca del pacto. Sobre esa arca del pacto, que era de oro, una urna de oro, sobre ella había un propiciatorio, una cubierta. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año a esa cubierta y derramaba la sangre sobre ese propiciatorio, y Dios aceptaba esa sangre como perdón para el pueblo de Israel en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Simbolizaba entonces, no solo simbolizaba, sino que en ese lugar, el lugar santísimo, estaba la gloria de Dios. Dios habitaba allí, en ese lugar. Entonces ahora que Cristo está en el cielo, y Él está ahora actuando la función del sumo como sumo sacerdote, Cristo ha asegurado para los que confían en Él el acceso al mismo lugar donde Él está, al lugar santísimo donde Él mismo está, pero en los cielos. Les invito entonces a considerar la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, el texto 14, vamos a leer hasta el texto 16. Hebreos capítulo 4, desde el texto 14 al texto 16. Muchas gracias por el texto. La palabra del Señor dice así: Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es una invitación ahora. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor bendiga su palabra. ¡Qué invitación más solemne! Una invitación a acercarnos a Dios. ¿De qué manera? Confiadamente. ¿Con qué propósito? Para alcanzar misericordia. Acercarnos confiadamente al trono donde está Dios, el trono de la gracia. No es un trono de juicio, no es un trono en el cual usted está siendo invitado para ser juzgado. La invitación está aquí, es para poder acercarnos al trono de la gracia. Gracia significa el favor inmerecido de un superior a un inferior. Por lo tanto, estamos siendo invitados a acercarnos al trono de Dios, en el cual Él va a generar un favor. Él como superior, Dios, a nosotros los inferiores, los hombres. El trono de la gracia, ¿no es cierto? Y esa gracia envuelve, esa palabra gracia, que dice que es caris en griego, envuelve la misericordia, la compasión, la conmiseración, la paciencia, la ternura, el amor. Todos esos aspectos abarcan esa palabra gracia. Así que cuando decimos acerquémonos pues confiadamente, ejerciendo una confianza en nuestro corazón,
a ese trono de misericordia, de conmiseración, de perdón, de paciencia, de amor por parte de Dios. ¿Con qué objetivo? Para. Fíjense que cuando encontramos la palabra para, hay que detenerse y preguntarse, ¿para qué? Para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Necesidades que el hombre tiene en el día de hoy. Alcanzar la misericordia de Dios. Qué precioso amor es el de Dios Padre, el cual quiere volcar su misericordia hacia el ser humano y poder hallar esa gracia. Fíjese que ese hallar significa tomar, eso significa aquí en el texto, tomar, asirme, como cuando uno va en un auto, ¿no es cierto?, a gran velocidad, y no sé si usted tiene una manilla arriba, asirme para poder afirmarme, a eso se refiere, asirnos, ¿no es cierto?, de la gracia para el oportuno socorro. Entonces hay dos cosas que el hombre necesita: que Dios tenga misericordia de él para que el hombre sea socorrido. Bueno, ese es el tema que vamos ahora a profundizar. Fíjese que hay similitudes de este texto que acabamos de leer con Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10, el texto 19 al 22. Fíjese que es muy similar el texto de la Escritura acá en Hebreos 10, del texto 19 al 22. Leamos, ¿qué dice? El texto 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, observe, acá dice el escritor inspirado por el divino autor, el que escribió el libro de la epístola a los Hebreos, dice que teniendo libertad para entrar al mismo lugar de la presencia de Dios, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, está la invitación. Texto 22. Acerquémonos y observe la diferencia entre el texto que leímos en el capítulo 4, que es una invitación a acercarnos al trono de la gracia para hallar la gracia, para hallar la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Fíjese que acá en el capítulo 10 nos está invitando a acercarnos, pero nos dice cómo debemos acercarnos. Acercarnos a Dios no podemos acercarnos de cualquier manera. En primer lugar dice que tenemos que acercarnos, ¿no es cierto?, con un corazón sincero, en plena certeza, certidumbre de fe, plena certeza de fe. La fe es confianza. La fe verdadera, la fe de la Escritura es confiar, creer, pero también envuelve otro elemento que es obedecer. Esa es la fe verdadera. Muchas veces nos acercamos a las personas del mundo y le preguntamos: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Pero la fe es creer, ciertamente, a Dios. Confiar en lo que Él ha escrito y ha manifestado en su palabra. Y lo más primordial que Él ha manifestado en su palabra es que Cristo murió por nuestros pecados y debemos creer eso, ¿no es cierto? Arrepentirnos, recibirle, confesar nuestros pecados. Entonces, que en plena certidumbre de fe, pero hay un elemento que se le olvida al mundo, y es obedecer. Una fe que cree, que confía y no obedece, no es una verdadera fe. Fíjese que somos invitados entonces con corazón sincero, o sea, sin dobleces, en plena certidumbre de una fe verdadera, purificados los corazones de hermana conciencia
y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, estos dos textos son muy similares, ¿verdad? Muy similares. Acá el capítulo 4 que hemos considerado y el capítulo número 10 donde nos dice cómo debemos acercarnos a Dios. Ambos subrayan entonces el concepto de nuestro acercamiento a Dios. Y el divino autor nos exhorta a seguir firmes sobre la base de ese ministerio sacerdotal de Cristo. Por lo tanto, teniendo un gran pontífice, dice la Escritura, que penetró y traspasó los cielos, como dice acá en el capítulo 4, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Por lo tanto, teniendo un gran sumo pontífice que traspasó los cielos, o sea, dice Hebreos 4, el texto 14, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjese que en el griego con que fue escrito el Nuevo Testamento dice, teniendo pues un sumo sacerdote grande que ha pasado a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a la confesión. Eso es lo que dice el griego. Entonces podemos reconocer aquí algunas cosas. En primer lugar, la grandeza y el origen divino de estos acontecimientos. Por lo tanto, se proclama la obra redentora que ha sido consumada por el Mesías, el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios. Analicemos ahora un poco cómo la Escritura lo presenta. Como punto número 1, tenemos que decir que tenemos un gran sumo sacerdote. Así comienza el texto, teniendo un gran sumo sacerdote. Debemos recordar que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, su propósito era ir a la cruz y morir por los pecados del hombre. Y Él iba a resucitar al tercer día, para nuestra justificación, para todos aquellos que en Él creen. Pero mientras estuvo en la tierra, Él no fue un sacerdote. Él fue el Mesías prometido. El Hijo de Dios que iba a consumar el plan divino, que es la salvación del hombre, muriendo Él en la cruz y derramando su sangre para limpiarnos de toda maldad. Mientras estuvo vivo aquí en la tierra, entonces ese era su objetivo. Pero cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día y traspasó los cielos, no hubo nada ni nadie que lo detuviera. Porque Él fue victorioso en la cruz. Triunfó sobre Satán, el adversario de Dios. Fue victorioso sobre el pecado y fue victorioso sobre el mundo. Y no hubo ninguna hueste celestial que lo detuviera. Traspasó los cielos y llegó a la presencia de Dios. Estando en la presencia de Dios ahora, Él se sentó a su diestra y fue exaltado y glorificado a lo sumo, dice. Y le fue dado un nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y que toda boca confiese de que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre, dice. Eso sucederá un día. En el día de hoy nosotros doblamos nuestras rodillas con gozo, con alegría, y confesamos su nombre como que es nuestro Señor, porque somos sus hijos, hemos creído en Él. Un día muchos tendrán que doblar sus rodillas con vergüenza y tendrán que confesar de que Jesús es el Señor. El Señor, estando en los cielos, entonces se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero una vez sentado a la diestra de Dios Padre, comenzó a ejercer un rol, una función que nunca antes había realizado. Y es el rol de ser un sacerdote. Y es por eso que dice la Escritura, ¿no es cierto?, de que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora, la importancia de un sacerdote, ¿cuál es? El sacerdote es aquel que va a ejercer
la comunicación entre el hombre y Dios. Eso hace un sacerdote. Es aquel que comunica los requerimientos de Dios hacia el hombre, como además las necesidades del hombre hacia Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. Por lo tanto, aquí tenemos un gran sumo sacerdote, el cual va a hacer la función de interceder ahora por su pueblo. Va a comunicar las necesidades de Dios a través de este gran sumo sacerdote hacia los hombres, como los hombres también ahora pueden orar y comunicarse con este sacerdote grande que tenemos para poder llegar a Dios. Entonces, la Escritura dice, comienza por lo tanto. El divino autor ha mostrado allá una superioridad del Mesías sobre, en cuanto a en cuanto a la procedencia. Y todo este ministerio de los patriarcas y de los ángeles hubiera sido estéril. O sea, es decir, el Señor Jesús está en el libro de los Hebreos manifestado que es mucho mayor que los ángeles y mucho mayor que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y a Aarón, como sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento, ocupaba el lugar principal entre los siervos de Dios según el sistema levítico, mosaico antiguo. Y a través de la epístola de los Hebreos, el divino autor demuestra la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés y por lo tanto sobre Aarón. Finalmente declara que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, tema que ya hemos estudiado. Por lo tanto, si el Señor Jesús es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, por lo tanto es superior al orden arónico. Esto está determinado en los primeros 4 capítulos. Ahora, Cristo es más grande que los profetas. Fíjese que en el capítulo 1, del texto 1 al 3, se habla de los profetas que dieron a Israel la palabra de Dios. Cristo es más grande que ellos. Por cuanto es Dios el Hijo, el cual es heredero de todo. Es el Hijo de Dios que es heredero de todo. El resplandor de la gloria de Dios, sustentador del universo. Y la Escritura revela que Dios ha hablado por los profetas en los postreros tiempos. Pero en estos tiempos, en estos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Por lo tanto, el Señor Jesús viene a ser mucho más grande que los profetas. Es más grande que los ángeles. Al decir que es más grande, no estamos hablando del porte, ¿sabes? Estamos hablando de su condición espiritual, de lo que va a revelar. Es mucho más grande de lo que revelaron los profetas de Dios. Y va a ser mucho más grande de lo que revelaron los ángeles con respecto a Dios. ¿Y por qué es más grande? Porque Él es el Hijo de Dios. Volvemos a decir que Él es más grande que los ángeles. En el capítulo 1 y 2 de esta epístola, la Escritura nos habla que la palabra fue dada a los profetas a través de los ángeles. Cristo tiene más excelente nombre que el de un ángel, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el creador y el maestro de los ángeles, y los ángeles le adoran a Él. Y aunque fue hecho por un tiempo un poco menor de los ángeles, es decir, cuando Cristo se encarnó, se hizo hombre, se hizo un poco menor que los ángeles, para que pudiera gustar la muerte por todos. El hecho de que Cristo se encarnó es para poder morir. Dios no puede morir, pero para poder cumplir la obra de redención por el hombre tenía que morir, tenía que entregar su vida, tenía que derramar su sangre. Por lo tanto, tomó un cuerpo humano semejante al nuestro. Digo semejante
porque en todo era igual a nosotros, excepto que era Él sin pecado. Por eso se dice semejante. Él tomó un cuerpo para morir, para poder hacer la obra soteriológica, como dirían los teólogos, esa obra de salvación. Entonces fue hecho por un tiempo un poco menor que los ángeles para que pudiera gustar la muerte por todos. Sin embargo, a ninguno de ellos jamás, a ninguno de los ángeles jamás se le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jamás a ningún ángel Dios le ha dicho eso. ¿No? Solamente a Cristo. Por lo tanto, Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es más grande que Moisés, fíjese. A Moisés, un gran profeta en el cual se le dieron los preceptos de los requerimientos que Dios tenía para con el hombre. Y Moisés fue depositario, ¿no es cierto?, de los 10 mandamientos. Es por eso que Moisés representa la autoridad divina. Si usted lee en el Antiguo Testamento, Moisés representa la autoridad divina. Representa lo que Dios exige del hombre. Cristo es más grande que Moisés. Y esto lo ha demostrado la epístola en su capítulo 3. Moisés era y es el objeto más profundo de la veneración de la nación judía. Con legítima razón, ¿verdad? Moisés es el gran líder del Éxodo, condujo a Israel fuera de Egipto hacia la tierra prometida. Fue el instrumento humano para dar a Israel y a la humanidad las leyes, el Pentateuco. Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. Moisés fue miembro de la casa de Israel, pero Cristo es el hijo y el constructor de la casa espiritual. Por lo tanto, Cristo es más grande que Moisés. Cristo es más grande que Josué. ¿Se acuerdan de Josué en el Antiguo Testamento? Aquel capitán que introdujo a Israel a la tierra prometida y la conquistó. Josué introdujo a Israel en Canaán, lo condujo al descanso de la tierra. Una vez que conquistaron la mayor parte, ¿no es cierto?, Israel descansó. Un descanso material y temporal, pero nuestro divino autor señala que si Josué hubiera dado el descanso completo y final al pueblo de Israel, Dios no hubiera hablado 500 años después, allí en el Salmo 95, de un descanso para Israel. Es el Mesías prometido el que ha procurado para el creyente un descanso espiritual y eterno. Por lo tanto, ciertamente, Cristo es más grande que Josué. Y por último, Cristo es más grande que Aarón, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y esto es lo que la epístola de los Hebreos demuestra ahora. El sumo sacerdote arónico entraba al lugar santísimo por unos minutos, una vez al año, a derramar la sangre sobre el propiciatorio en ese día del Yom Kippur. Sin embargo, Cristo, el Señor Jesús, entró más allá del velo y ha permanecido allí. Él traspasó los cielos y está ahora en el verdadero tabernáculo, no hecho de manos por el hombre, en los cielos, y permanece allí en la presencia de Dios. Esa es la diferencia. El sacerdote humano entraba al lugar santísimo y no sin sangre, decía, derramaba la sangre sobre el propiciatorio y salía rápidamente de ese lugar. Estaba unos minutos. Cristo ha entrado a los cielos con su propia sangre y permanece allí para interceder por su pueblo. El camino entonces hacia el lugar santísimo ha quedado abierto para todo pecador creyente que se acerque mediante la fe en Cristo. Ese es el gran mensaje de esta porción de la epístola de los Hebreos. Él, Cristo, el Señor Jesús, es el gran sumo sacerdote, el sumo pontífice, porque tiene acceso a Dios y porque brinda este acceso a los que le pertenecen. Por lo tanto, tenemos un gran sumo sacerdote porque todo ministerio tan elevado de los profetas, de los ángeles, de Moisés, de Josué y Aarón, ha sido superado por este Mesías.
en cuanto a sus funciones de cada uno de ellos, ha sido cumplida cabalmente en su obra que Él hizo. Fíjese que traspasó los cielos. La asociación de ideas es indudable. Se refiere al hecho de que el sumo sacerdote arónico pasaba por el velo y entraba al lugar santísimo. No olvide que había un velo que separaba el lugar santo del santísimo. Entraba por ese velo donde moraba Dios, y esto es una figura de que Jesucristo ha penetrado traspasando los cielos. Esa es una figura. Él ha atravesado los cielos bajos, donde está la residencia de huestes espirituales manifestadas en la Escritura. Ahí en Efesios capítulo 2 se manifiestan estos señores del aire, estas potestades superiores al hombre. Él traspasó todas estas potestades. Su victoria de ascensión no pudo ser estorbada por ellos. Subió sobre todos los cielos, es decir, subió por encima de todos los cielos. Y como dice Efesios 4, para cumplir todas las cosas, es decir, para poder llenarlo todo. Los cielos físicos que conocemos fueron la antesala por la que pasó a la gloria, a la luz de la presencia de Dios. Notemos que ha traspasado los cielos como un sumo sacerdote, es decir, después de haber ofrecido, como lo hacía el sumo sacerdote, el sacrificio de expiación. Es decir, el Señor Jesús traspasó los cielos después que Él hizo la obra de expiación. Expiar significa quitar, cubrir la maldad del hombre al derramar su sangre. Y el mismo cuadro surge allí en Hebreos capítulo 2, cuando dice, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, o fiel sumo sacerdote, en lo que es para con Dios, es decir, en lo que para Dios se refiere, para poder expiar, es decir, quitar los pecados del pueblo. Fíjese que en ese texto Cristo es denominado como el sumo sacerdote, el sumo pontífice, por primera vez aquí en la epístola de los Hebreos. Entonces aquí se subraya la esencia del acto por el cual se ofreció a sí mismo, y se destaca que en Dios la misericordia no está en pugna con la justicia. Él ha muerto en la cruz, y esa muerte en la cruz tuvo lugar para poder satisfacer las demandas de la justicia de Dios, los requerimientos divinos que tenía para con el hombre. De modo que su misericordia puede ser exhibida sobre la base de una justicia satisfecha. Esta es una visión que todo creyente pecador necesita tener para aproximarse a Dios. Es decir, en Cristo tenemos una justicia satisfecha. ¿Qué quiere decir eso? Significa que Dios ha aceptado su sacrificio. Por lo tanto, lo que había que juzgar del hombre, que eran sus pecados y transgresiones, en Cristo ha quedado satisfecho. Dios ahora libera al hombre porque ha caído en Cristo la justicia de Dios. Libera al hombre en el sentido ahora de que el hombre está libre para poder acercarse a Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Jesús entonces, el Hijo de Dios, aquí hay un nombre y un título. Jesús es un hombre humano que establece su identidad en la historia y que expresa el carácter, ¿no es cierto?, de Salvador que tiene. Fíjese que una nota aparte, fíjese que es muy, a mí me emociona mucho. ¿Sabían ustedes que el nombre de Jesús en griego es Jesús? Ese es su nombre humano, traducido al español como Jesús.
pero ese nombre Jesús tiene un apóstrofe al comenzar el nombre. Y ese apóstrofe es el espíritu suave del lenguaje del griego. O sea, en griego el nombre de Jesús primero va un apóstrofe que significa el espíritu suave de cómo tiene que pronunciarse esa palabra. Por lo tanto, se pronuncia Jesús. Bueno, y ese espíritu suave refleja el carácter, el temperamento, el amor, la disposición que tenía Cristo para poder cumplir el plan divino de Dios, que era morir por los pecados del mundo. Aquí su nombre humano aparece vinculado con su deidad. Jesús en la forma hebrea es Yeshua. Y en su forma hebrea, Yeshua, su significado es Yahvé salva, es decir, Jehová salva, es decir, el Señor salva. Entonces su nombre se refiere o está unido a la gran salvación, se refiere a la gran obra que él tenía que hacer. En griego se expresa con suavidad su nombre humano, manifestando su temperamento y su amor hacia Dios primeramente y hacia el hombre el querer rescatarlo, para eso vino. Y en hebraico significa Jehová salva o Yahvé salva. Yahvé es el ser de Dios que salva. Eso significa Yeshua en hebraico, su nombre. Entonces, el nombre de Jesús habla de su identificación hacia la raza humana. Su título Hijo de Dios habla de su carácter divino. Y así su nombre es revestido de gloria. Y una vez que Él murió y resucitó, ascendió a la más alta dignidad, habiéndole sido dado un nombre, como decíamos, que le fue dado un nombre, fue exaltado a lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que es ese nombre Jesús en griego, que habla sobre su carácter y amor, o Yeshua en hebraico, que habla de que el ser de Dios es el que salva. Ese nombre le fue dado y ese nombre es sobre todo nombre, dice la Escritura. Nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran sumo pontífice, por lo tanto, es una persona divina que se ha identificado plenamente con la raza humana, con su pueblo. Y si él se ha identificado con la raza humana y su pueblo, entonces significa que se ha identificado con usted personalmente, porque usted es parte de la raza humana, ¿verdad? Él ha tomado un cuerpo humano semejante a nosotros, con excepción al pecado, precisamente para ofrecerse como un sacrificio definitivo por el pecado del hombre. ¿Qué significa eso? Significa que Él murió una sola vez para siempre, jamás en esa cruz, para poder eliminar lo que nos separa de Dios. ¿Y qué nos separa de Dios? El pecado. Ese es el problema del hombre. Dios no puede soportar ni aceptar el pecado. Por lo tanto, todo lo que el hombre puede hacer nunca cambiará su corazón. Tenía que hacerse una obra definitiva para poder eliminar el pecado, para que el pecado no fuera más un obstáculo, una entropía, dirían los científicos, ante Dios. Esa es la obra de Cristo en la cruz. El título de Hijo de Dios lo identifica como una persona que ha tenido una preexistencia, es decir, el Señor Jesús existía antes de encarnarse, pero que vino a este mundo para participar en carne y sangre, es decir, humanarse. ¿Cómo oraba un día
hoy día en la cena del Señor, mi hermano, Él bajó de sus glorias magníficas para venir a buscarme a mí. Qué precioso pensamiento. Dios limitándose a la realidad humana para hacer una obra de redención para luego llevarnos a su gloria eterna. Esa es la invitación. El acercarnos al Dios glorioso y eterno. Pero no podemos acercarnos por nosotros mismos. No podemos acercarnos bajo nuestra propia justicia o bondad. Tenemos que acercarnos en la base de la obra que Cristo hizo en la cruz. Él es ahora un sumo sacerdote y se describe así: Jesús, el Hijo de Dios, y con ello la Escritura dirige nuestra atención hacia la persona del Hijo, hacia su naturaleza divina, es decir, hacia la función que Él ahora está ejerciendo por aquellos que creen en Él, que conforman su pueblo amado. Y desde la eternidad, Él observa. Entonces la Escritura presenta a Cristo en la cumbre de su exaltación, en la perfección de su naturaleza humana. Él murió como hombre, pero ahora está glorificado, representando a la raza humana. Fíjese que eso Dios nunca lo había hecho antes. Es decir, antes de cuando Él existía, su preexistencia como segunda persona de la Trinidad, jamás estaba representando a ninguna raza. A Él humanarse, hacer la obra, su vida para poder morir en esa cruz, y al resucitar, Él resucita ahora identificándose con la raza humana para salvarla. Es un privilegio enorme. Él es plenamente hombre y aún infinitamente más que hombre, porque combina la humanidad y la divinidad. La unión hipostática, como dirían los teólogos, perfectamente Dios y perfectamente hombre al mismo tiempo. Por lo tanto, ahora Él puede acercarse a los hombres, pero también puede acercar a los hombres a Dios. Porque Él es hombre y puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque es Dios, puede socorrer ahora a los que son tentados. Ciertamente, tenemos un gran sumo pontífice. Quedaremos hasta aquí en esta primera parte. Y hoy día en la reunión de las 7 de la tarde continuaremos con este mismo tema. Hablaremos sobre la Sagrada Escritura que presenta a este gran sumo sacerdote a la diestra de Dios, no para juzgar, sino para poder administrar la gracia, la misericordia, para que podamos obtener el oportuno socorro. Que el Señor bendiga su palabra. Ya, oremos al Señor. Somos tus hijos, somos nuestro Padre Celestial, expresamos nuestra gratitud y el tremendo privilegio de poder tener un gran Salvador, un gran pontífice, un gran sacerdote en el cual está atento a nuestras súplicas, a nuestros ruegos. Pero más impresionante es el amor de Él para poder salvar a todo aquel que está perdido. Queremos darte gracias porque tu palabra dice de que la obra de Cristo salva hasta el más vil pecador, de los cuales nosotros éramos los primeros. Queremos darte gracias en esta hora por lo que revela tu palabra y rogamos que haga el eco suficiente en nuestros corazones para poder comprender la trascendencia de lo que ella revela. Y que tenemos un gran sumo pontífice que nos invita a acercarnos al Dios de la gloria para poder
encontrar la misericordia, la gracia y el oportuno socorro. Queremos encomendarnos en tus manos, agradecidos, rogándote también que tu palabra haga el eco suficiente en las distintas iglesias en las cuales también ha sido ministrado. En el nombre precioso del Señor Jesús te lo rogamos. Amén.